Respira profundo y siente el momento presente. Deja atrás el pasado y el futuro incierto. En este instante, todo es posible. La vida se despliega ante ti, llena de oportunidades y experiencias únicas. Abraza cada instante con gratitud y plenitud. Este es el regalo de la existencia, estar aquí, ahora. Estos consejos pueden ayudarte a superar la baja autoestima, la ansiedad, el estrés, la inseguridad y la duda en ti misma. 1. Sé feliz ahora. La felicidad es un viaje, no un destino. La felicidad no es algo que te suceda desde afuera. La felicidad es un hábito, un estado de ánimo. La felicidad es tantas cosas. Pero lo decisivo y más importante es: ¿qué es la felicidad para ti? Los últimos estudios han llegado a la conclusión de que la felicidad no es algo que te sucede desde afuera. Es una elección, pero requiere esfuerzo. La buena noticia es: se puede aprender. Son esos pequeños hábitos como la gratitud, hacer ejercicio, meditar, sonreír y preguntarse qué puedo hacer para ser más feliz en el momento presente. ¿Puedes ser feliz ahora mismo? ¿No me crees? Bueno. Cierra los ojos por un momento. Piensa en una situación que te hizo realmente feliz. Revive esta situación en tu mente. Siéntela, huélela, ¿qué ruidos escuchaste? Recuerda la emoción y la alegría. ¿Qué? ¿Cómo se sintió? ¿Funcionó? ¿Cómo te sientes ahora? La felicidad no depende de tu automóvil, tu casa o cualquier cosa en el mundo exterior. Puedes ser feliz aquí mismo, ahora mismo. Según la ciencia, tus circunstancias externas provocan solo el 10% de tu felicidad. Sorprendentemente, donde naciste, cuánto dinero ganas, dónde vives, dónde trabajas, tiene un impacto notablemente pequeño en tu felicidad. El 50% es genético. Sí, algunas personas nacen más felices que otras. Un 40% de tu felicidad puede ser influenciado por actividades intencionales. Aquí es donde entra la gratitud, los largos paseos, la meditación. Esto también significa que si naces menos feliz, puedes mejorar tu felicidad realizando estas actividades intencionales. No pospongas tu felicidad hacia el futuro, el nuevo apartamento, el nuevo auto, la promoción. La felicidad está aquí, ahora mismo. En un amanecer, en la sonrisa de tus hijos, en una hermosa pieza de música que estás escuchando. A veces, cuando dejas de perseguir la felicidad y simplemente paras y te quedas quieto, puedes darte cuenta que la felicidad ha estado pisándote los talones todo el tiempo. Tu felicidad, igual que tu autoestima, depende únicamente de ti. Otras personas pueden influir en ella de manera específica, pero en última instancia, siempre eres tú quien decide, quien elige cuán feliz quieres ser. 2. Sé amable. Cómo tratas a los demás está muy relacionado con cómo te tratas a ti mismo. Entonces, sé amable. Te pagará dividendos a largo plazo. Las emociones son contagiosas. Los científicos han descubierto que si juntas a 3 personas en una habitación, la más expresiva emocionalmente contagia a las otras 2 con sus emociones. Esto funciona en ambos sentidos, positivo o negativo. Elige infectar a otros con energía positiva. Será beneficioso, porque, como dicen, lo que mandas al mundo, se te devuelve. Ya aprendiste sobre el poder de tus palabras. Utiliza tus palabras positivamente, utilízalas para empoderar a las personas. Las palabras tienen un impacto muy significativo. Está científicamente comprobado que nuestras palabras pueden influir en el desempeño de otros. Pueden cambiar la mentalidad de una persona que a su vez cambia sus logros. Por ejemplo, cuando los investigadores les recuerdan a las personas mayores que la memoria generalmente disminuye con la edad, estas rinden peor en pruebas de memoria que aquellas a las que no se les recordó ese detalle. Ve la grandeza en los demás. Si puedes ver su grandeza, en realidad estás contribuyendo a esa grandeza. El efecto Pigmalión nos enseña que nuestra creencia en el potencial de una persona despierta este potencial. Cuando creemos que nuestros colegas,
amigos y familiares pueden hacer más y lograr más, esta es a menudo la razón exacta por la que lo hacen. Desafortunadamente, esto también funciona al revés, lo que suele darse más a menudo. Cada vez que te encuentres con alguien, trata de ver la grandeza de esta persona. Pregúntate a ti mismo qué le hace especial, ¿cuál es su don? A medida que te enfocas en él, lo descubrirás. También te hace más tolerante con las personas no tan amigables. Puedes decir estoy seguro de que tienen grandes cualidades, y hoy solo tienen un mal día. Sé amable. Y déjame saber cómo te va. Ser amable no significa que tengas que dejar que otras personas te engañen o decir que sí a todo. La gente amable también dice que no o ya basta. 3. Estés preparado. Un dicho famoso dice que la suerte es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Puede ser así o no, pero seguramente estar preparado no causa ningún daño. Aprende todo lo que hay para aprender sobre tu trabajo, sobre tu industria o sector, sobre tu presentación. Si estás preparado y tienes el conocimiento para respaldarlo, te sentirás mucho más seguro y tu autoestima aumentará. Incluso si estamos súper preparados, siempre hay algo que no podemos saber. Prepárate para admitirlo. No tienes que saberlo todo. Mi ex profesor universitario, Ángel Miro, me dijo una vez, Mark, no siempre tienes que tener toda la información, pero debes saber dónde encontrarla. Sigue trabajando en tu desarrollo personal y profesional. Comprométete a convertirte en la mejor persona que puedas ser. Sigue con hambre de aprender. Cuando los investigadores estudiaron personas extraordinariamente exitosas, esos tenían dos características en común que las separaban del resto. En primer lugar, creían en sí mismos. Creyeron que podían hacerlo y segundo lugar, siempre querían aprender más. Seguían haciendo preguntas. Seguían aprendiendo. Mantente curioso y ansioso por aprender cosas nuevas y mejorarte a ti mismo. Cuanto más sabio te vuelves, más valioso te vuelves para tu empresa. Lee libros, participa en un taller. Hoy, puedes aprender los mejores trucos de gestión, liderazgo, gestión del tiempo o planificación financiera en un taller de 2 o 4 horas que te beneficiará para el resto de su vida. Me propongo leer al menos un libro a la semana, comprar un curso nuevo cada 2 o 3 meses e inscribirme en al menos 2 seminarios o talleres al año. ¿Qué vas a hacer tú? 4. Sé el cambio. A menudo, la vida sería mucho mejor y mucho más fácil si las personas cambiasen su forma de actuar y se parecieran más a nosotros, ¿verdad? O, mejor aún, si vieran el mundo exactamente como nosotros. Ay, sí. Eso estaría bien. No sucederá. No puedes cambiar a otras personas. Esta es una de las razones principales por las que muchas de nuestras relaciones van cuesta abajo. Encontramos a alguien, pensamos que cambiará, no, peor aún, lo cambiaré, y después de perder un precioso tiempo y energía nos damos cuenta de que no cambian. No cambiarán solo porque queremos que lo hagan, no importa si lloramos, nos quejamos constantemente o incluso los castigamos. Solo cambiarán si deciden cambiar. Algunos pueden cambiar por un tiempo después de que nuestro chantaje emocional tenga éxito, pero por lo general, vuelven a caer en su antiguo comportamiento natural relativamente rápido. Entonces, lo único que puedes hacer es liderar con el ejemplo. La gente generalmente no hace lo que dices, pero hará lo que haces. Entonces, tienes que ser el cambio que quieres ver en los demás. Come más sano, haz ejercicio, sé más educado, sé mejor pareja, sé mejor jefe, sé siempre puntual, sé positivo. Sé el cambio que quieres ver en el mundo. No puedes cambiar a otras personas, pero puedes cambiar tu actitud hacia ellos. En lugar de pasar el tiempo para convencerlos de que hagan lo que quieres que hagan, es mucho más rápido y realista cambiar tu actitud hacia ellos y sus acciones y comportamiento. Créeme, una vez que aceptes este concepto, borrarás muchos pequeños problemas de tu vida. Recuerda. 1. Sé el cambio. 2. Cambia tu actitud hacia las personas que quieres cambiar.